Cuando llegamos de Colombia a Alemania, estábamos dejando nuestra casa con todas las comodidades. Solo teníamos una cosa en nuestro corazón, que donde fuéramos íbamos a estar con nuestra hija, que íbamos a estar los tres juntos por fin. Y eso era lo único que nos motivaba a nosotros. Que aunque no hubiera un espacio grande ni que hubieran muebles, el solo hecho de estar los tres nos daría a nosotros la felicidad que tanto deseábamos. Llegamos en febrero de 2022, una fecha que casualmente ocurrió lo que ocurrió en Ucrania, donde la guerra hizo que Alemania recibiera muchos refugiados. Una bendición para muchos ucranianos, pero algo muy difícil para nosotros, ya que había más personas buscando vivienda. Y antes que nosotros estaban esas familias que venían de la guerra, que venían con sus hijos pequeños, que venían ancianos. Esas personas tenían como un nivel de importancia antes de la solicitud de buscar una casa. Entonces ellos primero eran los que les daban a ellos la preferencia para ocupar una vivienda. Nosotros quedábamos en segundo lugar, pero seguíamos allí firmes. A veces sí, daba estrés ver 50, 60 personas haciendo fila por un solo departamento para que nosotros nos colocaran en lista de espera y después sencillamente no fuimos aptos para la vivienda. Y una familia ucraniana había sido la que había recibido la bendición de tener su vivienda. Así pasaron 2 años y 7 meses hasta que por fin llegó la vivienda tan esperada. Empezamos poco a poco. Poco a poco se fueron consiguiendo las cosas. Lo primero fue una estufa, una cama, un armario, unas cobijas para poder soportar el frío, una calefacción portátil para poder soportar las temperaturas tan bajas que habían. Poco a poco se fueron consiguiendo cositas que eran tan necesarias en la casa como tener unos platos, como tener una licuadora, como tener un horno microondas. Lo que no había era el espacio suficiente para poder guardar las cosas. Entonces, las cosas se iban guardando de tal forma que pudiéramos nosotros verlas y que pudiéramos utilizarlas. En el espacio tan pequeño, nosotros pensábamos que se podía arreglar, pero había momentos en que llegaba el desespero porque no encontrábamos algo que sabíamos que lo teníamos, pero que no sabíamos dónde lo habíamos guardado. Y no era desorden, sino que sencillamente el espacio era tan pequeño que no había la forma de acomodar las cosas. Pero nosotros teníamos paciencia y sabíamos que el tiempo de Dios era perfecto. Y así pasaran los meses y luego pasó el primer año, nosotros sabíamos que en su tiempo la promesa que Dios nos había hecho a nosotros de que íbamos a vivir acá los tres, íbamos a vivir cómodos, llegaría. Es todo un reto. No solo cambia nuestra vivienda, sino que cambia nuestra forma de vestir. Pasar del calor al frío. Recuerdo a mi hija tratando de calentarme los pies con un calentador portátil en la noche que llegué. Salir a la calle y no entender nada de lo que las personas hablaban era en algunos momentos muy angustiante. Muchas veces lloré y fui criticada por muchos. Psicóloga y cristiana y llorando. Y yo tenía que responder, por Dios, yo soy humana. Pero algunos no entendían ese razonamiento. Asumí en mi vida el principio de la logoterapia, la cual fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial por Víctor Frank, un psiquiatra sobreviviente del Holocausto. La logoterapia le permite a uno fomentar la búsqueda de significado en la experiencia propia, y es lo que yo personalmente tenía que hacer. No era buscar placer o poder lo esencial en este momento, era encontrarle sentido a la experiencia. Allí concluye que en mis circunstancias yo logro tomar una postura, y esa fue aprovechar cada momento para experimentarlo interiormente, observándome a mí misma y elegir mi actitud frente a ello. Era un proceso psicoterapéutico en mi propio ser. Los demás no me harían sentir menos por llorar o por no hablar alemán. No, yo decido cómo me quiero sentir. Fueron 2 años y 7 meses para que yo por fin lograra conseguir un departamento. Muchos no lo pueden creer, pero aquí en Alemania es totalmente diferente. Es aplicar a un departamento y ver 50 personas de diferentes regiones buscando y postulándose para ese apartamento, todos con la ilusión de que a él sí le van a decir que sí. Y era negativa tras negativa, hasta que por fin estaba el lugar soñado, el lugar ideal, el que estaba preparado para nosotros desde un principio. Es cuando yo dejé de buscar, cuando yo dejé de angustiarme, cuando por fin se dieron las cosas. Era un proceso que tenía que vivir para poder entender a muchas personas que pasan por lo mismo, y cuando uno está lejos de esa circunstancia, uno no lo logra comprender.